pasado a estudiar el capítulo 8, que es un capítulo bastante histórico debido a que todo esto ya se cumplió. Todo lo que está en el capítulo 8 ya se cumplió. Usted puede leer esto en la historia que presenta el libro apócrifo que está en la Biblia católica. Primera y segundo libro de Macabeos. Ahí está toda esta historia, muy bonita la historia, ¿verdad? Porque recuerde que ese libro fue escrito prácticamente en esa época. Y todo lo que se está diciendo, pues, está bastante confirmado y aprobado por la historia que está adicional a los libros de Macabeos o investigaciones, podemos decir. Entonces, el capítulo 8, nosotros estuvimos hablando el viernes pasado de que se está hablando solamente de dos naciones, de dos imperios, que son los medos persas y Grecia. Y nosotros vemos que en el versículo 3 de la visión que tiene Daniel en el año tercero del reinado del rey Belsasar, aparentemente está aconteciendo esto como en los años 550 antes de Cristo, o antes de que Cristo naciera. Él alzó los ojos y miró un carnero que estaba delante del río, y es el río Ulai, según el versículo 2. Y dice que tenía dos cuernos. Este carnero representa entonces a los medos persas, Media y Persia. Pero son dos cuernos. Uno era más alto que el otro, Persia más grande que Media. Y el más alto creció después, quiere decir que el más alto cubrió todo el territorio, incluyendo Media. Ya fue representado solamente por los persas. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, la conquista que tuvo este reino. Ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Persia creció tremendamente. Ahí está, usted puede leer el libro de Esdras, Nehemías y Esther. Todo lo que pasa con el pueblo de Israel. Y luego, este carnero pues se engrandecía, pero apareció en versículo 5 otro imperio, el de Grecia. Mientras yo consideraba esto, aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Si usted se pone frente al Mediterráneo, todo aquel sector, ¿verdad?, hasta donde llega, tenemos ahí el Asia Menor, ahí está Grecia. Y nosotros estuvimos en Turquía, todo ese territorio está hacia el poniente. Quiere decir que venía de ese lado, sin tocar tierra, la velocidad que tenía. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este cuerno es Alejandro Magno, Alejandro el Grande. En términos de 3 años conquistó hasta la India. Por eso dice acá sin tocar tierra, una velocidad tremenda que tenía. Recordemos que en el capítulo 7 es el leopardo que tiene 4 alas. 4 alas. Y no solamente representa la velocidad, sino que también los 4 reinos que surgieron después de la muerte de Alejandro. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, la destrucción del reino. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Grecia ahora reina entonces.
Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, Grecia haciéndose grande por medio de Alejandro Magno. Pero estando en su mayor fuerza, tenía Alejandro Magno 33 años, murió en la India. Aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos, 4 reinos que se levantaron: Lisímaco, Asia Menor, Ptolomeo, Egipto, Casandro, Grecia, y Seleuco, Siria. 4 reinos. Y luego dice que estos cuernos eran notables y se levantaron hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, salió de el imperio de Seleuco, Siria. Recordemos que Antíoco Epífanes, que es el cuerno pequeño, viene de Siria. Y salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente. Se está hablando del sur porque si de Siria se viaja hacia Egipto, se va hacia el sur. Y luego hacia el oriente, todo lo que está de este lado del río Jordán, ahí donde está Jordania y todos esos lugares. Pero luego dice, y hacia la tierra gloriosa. Recordemos que Jerusalén, Judá, está en medio de Siria y de Egipto. Si de Siria vienen hacia Egipto, tienen que pasar por la Tierra Santa. Entonces, pero en su regreso, Antíoco Epífanes, según la historia, llegó a Jerusalén y mató miles de judíos. Y entonces se apoderó de esa tierra y mató una cerda para abominar el templo, mató a los sacerdotes y muchos judíos. Mas, sin embargo, quiso controlar la religión, anulando la circuncisión, anulando la adoración a Jehová, y puso en el templo al dios Zeus. Y recordemos que el dios Zeus pues era aceptado en toda esta tierra, aunque era un dios que adoraba a los griegos. Luego dice que se levantó y el versículo 10 se engrandeció hasta el ejército del cielo, todo lo que es de Dios. Y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Es posible que esté hablando sobre los reyes que estaban gobernando en ese entonces. Aquí aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. El príncipe de los ejércitos es la manera en que se le está hablando, se está reconociendo a Dios. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Hizo aquí una abominación tremenda. Recordemos que esta es una profecía de doble referencia, da a entender que lo mismo va a ser el anticristo. Este cuerno pequeño que sale en el capítulo 8, pues sale de el macho cabrío, que es Grecia. Es muy distinto al cuerno pequeño que está en Daniel capítulo 7, que sale de la bestia espantosa, que es Roma. Así que el cuerno que está en capítulo 7, que sale de la bestia espantosa y derrota 3 cuernos de los 10 que tiene esta bestia, es directamente el anticristo. No se está hablando de nadie más, sino que del imperio romano resucitado. Este cuerno es el cuerno que aparece en Apocalipsis capítulo 17, que se levanta y dice, y es el octavo. Porque la bestia del capítulo 13 tiene 7 cuernos. Recordemos que en el capítulo 7 este cuerno pequeño destruye 3, quedan 7.
En Apocalipsis capítulo 17 aparece este cuerno pequeño entre los 7. Y dice, y es el octavo, y es de lo mismo, del mismo imperio que es Roma. Es del mismo, dice. Quiere decir que de la misma Roma se va a levantar este cuerno pequeño. No se está hablando de un reino, se está hablando de un hombre poderoso que va a reinar muy corto tiempo sobre todo el mundo, 3 años y medio. Recordemos que va a aparecer a la última mitad de los 7 años. Entonces, se le da poco tiempo. Entonces, el cuerno pequeño de Daniel es Antíoco Epífanes, una historia tremenda que pasó con los judíos. Este tiempo, pues, tenemos nosotros, es el tiempo en que los judíos ya regresaron de la cautividad de Babilonia. Y dice el versículo 12 del capítulo 8, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Aquí en este tiempo pues usted puede ver el desarrollo de los macabeos, con Judas Macabeos que vino a reinar. Eran todos levitas, ellos trabajaban en el templo, pero también reinaron, vinieron a ser reyes. Fue allí donde se levantó un grupo quejándose de que ellos no tenían que ser reyes, no se tenían que meter a la política. Y para ellos fue una profanación del templo. Porque Antíoco Epífanes, él puso sacerdotes en el templo que no eran ni levitas, pero los macabeos recuperaron todo eso. Y cuando recuperaron todo eso, también reinaron. Y ahí están ya siendo reyes. Se levantó entonces este grupo llamado los esenios. Los esenios empezaron a vivir allá en los desiertos. Muchos piensan que Juan el Bautista fue un esenio. Los teólogos liberales dicen que Jesús fue un discípulo de Juan el Bautista. Y eso pues no es verdad. Que todo lo que Jesús enseñaba, Juan el Bautista se lo enseñó. Mire hasta dónde llega esa gente. Entonces los esenios, ellos hicieron copias del Antiguo Testamento. Encontraron una copia de Isaías, de otras copias más. Pero entre ellos habían otros escritos. Los esenios no querían ir al templo. Ellos no iban al templo. Porque el templo para ellos estaba abominable por lo que hicieron los macabeos. Pero luego vino Roma y puso allí su rey, ¿verdad? Y el primer rey que tuvieron fue entonces Herodes el Grande. Roma respetaba las religiones antiguas. Roma no quitaba las religiones existentes, las respetaba. Entonces, debido a que la ley de Judá era una ley muy complicada, y que los judíos tenían que matarlos para deshacerse de la ley, Roma decidió mejor ponerles un rey. Y decidió dejar lo que se llama el Sanedrín, que nació después del cautiverio. Cuando los judíos regresaron, no tenían el templo todavía. Recordemos que ellos querían edificar el templo y los samaritanos mandaron una carta al rey Artajerjes para que parara la construcción de ese templo. Y 20 años después reanudaron esa construcción. Pero mientras tanto, se levantó lo que se llama el Sanedrín. Fue en ese tiempo en que Esdras que es el primer escriba, por decirlo así, él tradujo del hebreo al arameo la Biblia. A estos escritos se le llaman tárgumes, porque los que venían de Babilonia habían nacido allá y lo que hablaban era el arameo. El arameo se quedó. El hebreo tendió a desaparecer y solamente se hablaba entre los religiosos, los doctores de la ley.
se enseñaban en las universidades de Shammai, una universidad de Babilonia, y la Universidad de Hillel, una universidad que estaba en Jerusalén. Y por eso se cree que cuando Cristo estuvo en el templo, a la edad de 12 años, y habló con los doctores de la ley, los doctores de la ley no hablaban la teología en arameo, tenía que ser en hebreo porque era el idioma santo. Y Jesús estuvo hablando con ellos. Dando a entender que a esa edad Jesús tuvo que estar hablando con ellos en hebreo. Pero también hablaba arameo. Y hay algunas expresiones que Jesús dice en arameo y se traducen al griego. Pero cuando estaba en la cruz, Él habló en hebreo. Cuando dijo Elí, Elí, recuerda que Él quiere decir Dios en hebreo. Por eso en el plural es Elohim, la I y la M. Es plural para nosotros. Y en hebreo también. Él, singular, Elohim. O Elohim, plural. Entonces, Él quiere decir Dios. Pero en el hebreo, cuando usted le aumenta la I, entonces se hace propio de eso. Usted es el dueño. Dice, Eli, Dios mío. Eli, Dios mío. Por ejemplo, hermano se dice en hebreo. Pero si yo quiero decir mi hermano, ají, ¿verdad? Ají, mi hermano. Y esa es una contracción de Sheli. Yo puedo decir Sheli, mi hermano, pero para cortarlo, ají, ¿verdad? Entonces, Cristo pudo haber dicho el Sheli, Dios mío, el Sheli, pero Él dijo Elí, Elí. En hebreo, ¿por qué se dice lama? Lama. Elí, Elí, lama, sabactaní, ¿por qué me has desamparado? Y se dan cuenta ustedes que los romanos y todos los que estaban ahí no entendieron porque ellos hablaban el arameo. Y como él habló en hebreo, dijeron, oh, tal parece que está llamando a Elías. A ver si viene a ayudarlo. Él no habló en arameo allí, él habló en hebreo. Entonces, el arameo era el que trajeron todos los que venían de Babilonia, los hijos que nacieron allá. ¿Pero qué sucedió? Cuando Esdras quiso leerles el Torá, no entendían nada y tuvo que traducírselos al arameo. Y usted va a leer en el libro de Esdras de que les leyó a todos, ya estando traducido todo, hizo un púlpito. De ahí es donde viene la idea de los púlpitos. Ahora, el púlpito no es solamente para poner la Biblia y todo esto. Usted ve este púlpito de vidrio. Esdras no lo hubiera permitido. ¿Por qué? Porque este vidrio permite que usted le vea el cuerpo completo al que está frente a usted. ¿Para qué se hizo el púlpito? Para tapar al orador. Porque usted cree que se usaban y se usan todavía esas túnicas largas. Entonces, esta idea de esta clase de púlpitos, pues realmente es algo que está viniendo a querer cambiar todo el sistema en las iglesias. Porque pensemos nosotros aún, si viene una hermana con un vestido de chorizo, ¿verdad? O vestida de chorizo, si está frente a un púlpito
¿verdad?, que la cubre, pues está bien. Pero si se para atrás de un púlpito de vidrio, entonces hay lo que se conoce en la comunicación: interferencia. Interferencias. ¿Usted sabe lo que es interferencia? Cuando usted escuchaba antes la radio en AM, amplitud moderada, quiere decir que las olas de la amplitud moderada son bastante anchas. No es como el FM, que es la frecuencia modulada, que la ola AM viene de acá y cae hasta acá. La de FM viene más cortita, por eso se oye más nítido todo y no se pierde la señal. Porque cuando usted pasa dentro de este punto donde la ola está más arriba por acá, hay otra estación de AM que la ola cae cabalmente por donde usted está pasando y se cruza una emisora. Quiere decir que usted va escuchando una estación y de repente se le mete otra estación. Entonces eso se llama interferencia en la comunicación. Y la interferencia en la comunicación, hermano, es muy delicada. Por eso es que el que viene enfrente tiene que estar bien vestido, porque la comunicación tiene interferencia. Aún si uno tuviera un defecto en algo, digamos que a mí se me olvidó arreglarme el cuello del saco y estoy así. ¿Qué sucede? Usted no está agarrando muy bien la información porque está, ay, ese saco, ¿quién le dirá? Que nadie se lo dice. Usted no se puede concentrar en lo que estoy diciendo. Me lo voy a arreglar para que no haya. Y si me quedó mal, me lo dicen para que no haya interferencia. Hay interferencia en la comunicación. Esto es peligroso. Entonces, Esdras hizo esa clase de púlpito. Le leyó la palabra al pueblo en arameo. ¿Y qué hicieron todos ellos? Todos ellos empezaron a llorar. Dice la Biblia que el pueblo lloró al haber escuchado la ley de Jehová. Habían oído, pero nunca se les había leído esa ley. Y esto, mi hermano, ocurre pues en todo este tiempo que ya los judíos están de regreso. Entonces vemos que hay 6 años que van a pasar para que todo esto que Daniel está diciendo se cumpla. Se va a cumplir en ese tiempo. Pero ¿qué es lo que va a pasar a los 6 años? Versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Tal parece que el santuario fue purificado en el año 163 antes de Cristo. Y ahí nosotros tenemos el Hanukkah. El Hanukkah es la fiesta de las luces. También se le llama la fiesta de la dedicación. De la dedicación. Si usted tiene la Biblia Scofield, antes de Mateo, usted tiene ahí una pequeña narración que dice desde Malaquías hasta Mateo, lo que pasaron en ese tiempo de 400 años. Ahí él narra lo que pasó y menciona la guerra civil que trajo la conquista romana de Judea y Jerusalén por Pompeyo en el año 63 antes de Cristo. Y luego viene entonces en el año 47 Antípater, que fue nombrado por Julio César como un procurador de Judea.
Y Antípater puso a su hijo Herodes como gobernador de Galilea. Y así, hermano, está toda esa historia. Es bueno que usted, ¿verdad?, lo tenga conocimiento, para que vea cómo es que todo esto se desarrolla. Por eso el libro de Daniel es un libro bastante interrogado por los estudiosos de la Biblia. Vemos entonces, hermano, que aquí hay algo que tenemos que aprender. Ahora, del versículo 15 en adelante está la interpretación de esa visión. Del versículo 15 en adelante se interpreta esta visión que se le da a Daniel. Muy fácil esto. Pero del versículo 23 al 25, que se levanta este cuerno pequeño, es un rey altivo, dice el versículo 23. Es un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ahora, aquí está la profecía de doble referencia. Se está hablando de algo cercano, pero que también incluye el futuro. Ahora dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ahora, usted debe entender que a los judíos, a los israelitas, se les reconoce en la Biblia como el pueblo de los santos, para identificarlos. En Apocalipsis dice que la bestia vino y se fue para vencer a los santos. Muchos piensan que es la iglesia que está en la gran tribulación, que el anticristo está persiguiendo a los santos, que es la iglesia. No, la iglesia está en el cielo. Pero la bestia empieza a perseguir a los santos a la mitad de la tribulación. El hecho que diga santos no se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a el pueblo de Israel. Así que aquí tenemos nosotros una de las reglas de interpretaciones de la Biblia, que se interpreta el pasaje que se está usando por un pasaje paralelo. ¿Me da cuenta? Si yo en Apocalipsis digo, pero ¿quiénes son estos santos? Me voy a otros pasajes paralelos y me doy cuenta que estos santos es la manera en que se le llama a los israelitas. Entonces yo entiendo que es el pueblo de Israel. Hay 5 reglas de interpretación de la Biblia, empezando con tomar el sentido común de las palabras. Por una segunda regla de interpretar el pasaje por el contexto que ocupa ese pasaje. O sea, yo leo, si no entiendo ese pasaje, yo me voy lo que está atrás o antes de ese pasaje y luego lo que está después para yo saber y entender ese pasaje que estoy leyendo. Puedo también hablar sobre la regla tercera, y es de interpretar el pasaje por el propósito del libro. ¿Por qué es que este libro se está escribiendo? Y es muy hermoso saber esto y conocer también la simbología. Conocer la simbología. En hermenéutica usted tiene mucha simbología. Está la parábola, y todos estamos familiarizados. Está la síntesis, la paradoja, está la metáfora, la prosopopeya y la fábula, la metonimia. Todo eso son figuras retóricas que el estudioso de la Biblia tiene que estar muy familiarizado. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Está tomando la propiedad de la vid. Una metáfora. Alegorías, que es la unión de 2 o más parábolas, como la alegoría de el buen pastor. Entonces tenemos nosotros, hermano, esto muy importante en la Biblia para poder entender lo que es la Biblia, especialmente las profecías.
Muchos realmente repiten como loros lo que oyeron por allá, lo que dijeron por allá, pero no saben ni por qué. No saben los fundamentos de la interpretación bíblica, y es ahí donde muchos fallan, porque no hay una fuente apropiada para ellos. Ahora, yo quiero terminar con esto dando un resumen de lo que tenemos acá del capítulo 8. Y recordemos que Dios aquí le anuncia a su pueblo la venida del anticristo en el capítulo 8 por medio de una persona que viene a ser una historia. Recordemos que hay profecías históricas, hay profecías habladas. Dios dice que mañana, que aquí va a pasar esto y el otro. Profecías habladas. Pero hay profecías también que son históricas. Por ejemplo, la de Jonás. Jonás nunca habló de la resurrección de Cristo. Pero su historia sí habla de la resurrección de Cristo, ¿verdad que sí? Jesús mismo lo dijo. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará también el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Hay profecías que son hechos, pero que no se menciona nada más. Como cuando Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ahí en Juan capítulo 3, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y no es que Jesús está comparando a la serpiente como muchos piensan. No, es el hecho de levantar. No es de que, se dan cuenta, Jesús dice que él también es serpiente, que la serpiente en el desierto es un tipo de Cristo. No, la serpiente no es un tipo de Cristo. Es el hecho de que esa serpiente haya sido levantada. ¿Por qué? Porque esa serpiente sirvió de antídoto para los demás que cuando eran mordidos por las serpientes en el desierto, miraban hacia la serpiente de bronce, el bronce significa juicio, y eran sanados. Entonces dice en Isaías, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Quiere decir que el que mira a Cristo, que es mordido por la serpiente antigua que es el diablo, recibe sanidad, recibe salvación. Mirar a Cristo está hablando del hecho, el levantar, no de la serpiente, sino el hecho, la acción de levantar. Por lo tanto, mis hermanos, aquí tenemos nosotros en Daniel 8 esta historia, esta profecía histórica, por decirlo así, en su predicción. Y esto realmente se le llama a este capítulo la pesadilla de los predicadores. La pesadilla de los predicadores, así se le llama. Entonces, esta es la segunda parte del libro de Daniel. Y está escrita en el idioma hebreo. Entonces, de Daniel capítulo 2, versículo 4 hasta 7:28, todo está escrito en arameo. Es ahí donde aparecen los escritos de Nabucodonosor, porque está en arameo también. Y el capítulo 8 es un capítulo profético, pero diferente al capítulo 2, en el capítulo 7. Entonces, el capítulo 2 habla de todo el periodo del reino de los gentiles, desde Babilonia hasta la derrota final de Roma y el anticristo por Cristo Jesús. El capítulo 7 habla de 4 bestias: el león alado, oso, leopardo con alas de ave y bestia horrible y espantosa, que significan los mismos reinos que están en el capítulo 2. En el capítulo 8 habla solo de el pecho y brazos de plata y del vientre y muslo de bronce de la estatua que soñó Nabucodonosor, que son los medos y persas y Grecia. Los medos persas y Grecia.
del oso y el leopardo, el capítulo 7, que son de igual manera los medos, persas y Grecia. Entonces tenemos el cuerno pequeño que estamos hablando. El cuerno pequeño del capítulo 8 es diferente, dije, al cuerno del capítulo 7. El cuerno pequeño del capítulo 8 sale de uno de los 4 cuernos del macho cabrío, que es Siria, en el reino de Grecia, cuyo líder fue Alejandro el Grande. Qué tremendo esto, porque es una unión de imperios, más que todo en el propósito de venir contra Judá. El cuerno pequeño del capítulo 7 sale de entre los 10 cuernos de la bestia espantosa y terrible, la Roma imperial resucitada. Ahora, veamos el significado de los 2 cuernos pequeños. El cuerno del capítulo 7 es la bestia que sale del mar, en Apocalipsis capítulo 13. Ya lo leímos. El cuerno pequeño, capítulo 8, es Antíoco Epífanes, que surgió del reino de Siria. Desde el año 175 hasta el año 164 antes de Cristo. El libro de Primera Macabeo, dije, relata la historia de Antíoco Epífanes y esas abominaciones que hizo en la ciudad de Jerusalén hasta que vino también a matar a los judíos. Entonces Antíoco Epífanes en el capítulo 8 de Daniel es un tipo del anticristo. Oiga bien, es un tipo, una sombra del anticristo, o sea, la bestia que sale del mar de Apocalipsis capítulo 13. Esto también se incluye en Daniel capítulo 11 del 36 al 45, que más adelante vamos a llegar. ¿Y quién fue Antíoco Epífanes? Se la pregunta. Era sirio en primer lugar. Ascendió al poder en el año 175 antes de que Cristo naciera y reinó hasta el 164. Era antisemita hasta el fondo. Odiaba a los judíos. Entró en Jerusalén, se piensa, el 6 de septiembre del año 171 a.C. y mató 40,000 judíos en 3 días y vendió otros tantos como esclavos y profanó el templo. Hay otros historiadores que calculan que mató 70,000, otros que calculan que mató casi 100,000. El 15 de diciembre del 168 a.C. sacrificó una cerda. Es una fecha muy notable. 15 de diciembre del año 168 a.C. sacrificó una cerda sobre el altar de un ídolo que había erigido en el templo judío. Forzó a los sacerdotes a tragarse la carne de la cerda. Los forzó. Y luego hizo un caldo con el resto y lo esparció por todo el templo. Se llevó los utensilios del templo y destruyó los libros de la ley. Imagínese usted, las copias que había ahí los destruyó. Instaló una gran imagen, una estatua de Zeus. En Roma se conoció como Júpiter. Allí en el lugar santísimo. Ahí donde estaba el arca, ahí puso a Zeus para reemplazar el arca. Por supuesto, el arca no estaba. El arca se perdió en el momento en que Israel o los judíos fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia. Desde entonces el arca ya no aparece. Dicen que Nehemías la escondió. ¿Quién sabe? Otros dicen que fue Jeremías. Pero allá en Etiopía hay un lugar donde está el arca según los judíos etíopes. Es un lugar donde está un sacerdote, que ese sacerdote cuida ese lugar hasta que se muere. Y luego es reemplazado por otro. Pero nadie puede entrar ahí adentro porque ahí está el arca y el que vea el arca se muere. Solamente ese sacerdote que está ahí puede estar en la puerta guardando. Nadie más puede entrar ahí. No se anime a ir ahí porque posiblemente no salga vivo. No porque está el arca. Ahora, Juan, el teólogo, Juan, el de Apocalipsis, dice que él vio el arca de Jehová en el templo, allá arriba. La vio allá arriba. Pudo haber sido el arca literalmente
hablando, o posiblemente algo simbólico. Entonces todo esto, hermanos, fue calificado por los horrorizados judíos como la abominación desoladora. De esto habló Jesucristo también en Mateo capítulo 24. Ahora, esto cumplió lo que Gabriel le interpretó a Daniel en su sueño, el capítulo 8, que estamos leyendo del 21 al 26. Ahora, Matatías, sacerdote, y sus hijos se enfrentaban a Antíoco Epífanes. Ellos eran los que le estaban haciendo guerra a Antíoco Epífanes para que no avanzara y tomara ese lugar. Y por supuesto, Macabeos quiere decir martillo. Así que estaban martillando Antíoco Epífanes. Lo puede leer, repito, primer y segundo libro de Macabeos. Ahora, por toda Palestina se edificaron altares a Júpiter y los judíos eran forzados a sacrificar en ellos. Mira hasta dónde llegaron. O sea que por toda Judea se levantaron altares y los judíos eran obligados a sacrificar en esos altares. Y el que no lo hacía moría. Por supuesto, muchos se dejaban matar porque no querían venir contra su Dios. En un pequeño pueblo llamado Modín vivía un sacerdote, que son 17 millas al noroeste de Jerusalén. Tenía 5 hijos, uno de ellos fue Judas Macabeo. Le dije que Macabeo quiere decir martillo. Este valiente anciano no solo rehusó adorar los ídolos de Antíoco, sino que también ejecutó osadamente al embajador religioso del rey. Y el templo, hermanos, es de nuevo entonces dedicado a Dios por los macabeos en el año 165, donde aparece la fiesta de Hanukkah. Ahora, si usted pone en la pantalla, mi hermano, Juan capítulo 10, versículos 22 y 23, creo que ahí va a estar. Vamos a encontrar ahí un pasaje, que es el único pasaje en la Biblia donde se habla de esta fiesta de Hanukkah. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, el 25 de diciembre, lo celebran los judíos. Se llamaba también la fiesta de la dedicación, Hanukkah. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Jesús fue a una de esas fiestas, él estuvo presente allí. Jesús habló de esta abominación desoladora, refiriéndose al futuro de los judíos. En Marcos capítulo 13, del versículo 5 al 37. Usted puede leer eso detenidamente en su casa. Ahora, antes de terminar, comparemos a Antíoco Epífanes con el anticristo. Comparémoslo. Ambos harían muchas conquistas. En primer lugar, Daniel capítulo 8, versículo 9, Apocalipsis 13, 4 y 6 del 1 al 2. Daniel 8:9, Apocalipsis 13:4, capítulo 6 del 1 al 2. No tenemos tiempo para irnos con esos pasajes, pero usted lo puede anotar. Ambos se glorificarían a sí mismos. Daniel 8:11 y Apocalipsis 13:15. Ambos serían maestros de la mentira. Daniel 7:25 y 2 Tesalonicenses 2:10. Ambos ofrecerían un falso programa de paz. Daniel 8:25, 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 3, como también tenemos Apocalipsis capítulo 6, el jinete del caballo blanco. Ambos odiarían y perseguirían a Israel. Daniel 8:25 y Apocalipsis 12:13. Ahí está el dragón, listo para perseguir al remanente fiel. Ambos serían vigorizados por Satanás, o sea, Satanás es el que está dando poder a estas personas. Daniel 8:11 y San Marcos 13:14. En séptimo lugar, ambos serían vigorizados, dije, por Satanás. En el octavo, ambos se mostrarían activos en el Medio Oriente por 7 años. Daniel 8:14 y 9:27. Número 9, ambos hablarían contra Dios.
Daniel 8:25, Apocalipsis 13, del 13 al 6. Número 10, ambos serían completamente derrotados por Dios. Daniel 8:25, Apocalipsis 19, del 19 al 20, y luego el 17:14. Es una profecía, hermano, que se basa en una historia, pero que se va a repetir con el anticristo. Y notemos nosotros esto muy bien y que quede en nuestra mente grabado, que esto es solamente con el pueblo de Israel. Esto tiene que ver solamente con los judíos, no con la iglesia. Esto entonces refuta la creencia y la doctrina de que la iglesia va a estar en la tribulación, porque va a ser perseguida por Satanás. No, la iglesia no va a ser perseguida por Satanás. Es Israel. Por eso dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Pongan atención muy bien a este pasaje que vamos a leer ahí en la pantalla. Porque José, que era en sí el penúltimo de los hijos de Jacob, soñó también con 12 estrellas. ¿Y quiénes son las 12 estrellas? Las 12 tribus de Israel. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol. La iglesia ahora mismo está esperando la mañana, dice Romanos. Estamos esperando la mañana viene, dice Pablo. Por eso la iglesia es luz en este mundo. Yo digo, vosotros sois la luz del mundo. El mundo está en tinieblas, la iglesia es luz. Pero le dijo Jesucristo a los judíos, trabajad ahora que es de día, porque la noche viene en que no podréis trabajar. Se lo dice a ellos. Eso no se lo dice a la iglesia, pero los judíos sí. Quiere decir que la noche es la gran tribulación que viene para los judíos. No van a tener paz. Entonces, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. ¿Quién es el sol? ¿Quién es el sol de justicia? Cristo Jesús. Ahí está el testimonio de Jesús. Con la luna debajo de sus pies. ¿Por qué la luna debajo de sus pies? Porque es de noche. Significa la gran tribulación para ellos. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Se da cuenta? ¿Quién es esta mujer entonces? Si está vestida de la luz que da Cristo, y luego es una mujer que está en tribulación de noche, y es una mujer que tiene 2 estrellas. Israel. Si usted se va a Ezequiel capítulo 16, se va a dar cuenta que Dios dice que encontró a Israel tirada. Todavía tenía su ombligo recién cortado y estaba en sus sangres. Y dice que la recogió y se la llevó a su casa y cuidó de ella y creció. Y luego hizo un pacto con ella. Desde entonces le llama su esposa, su mujer. Dios reconoce a Israel como su mujer, como su esposa, así como Cristo reconoce a la iglesia como su novia, que vamos a venir a ser la esposa de Cristo después. Así que está la mujer de Génesis 3:15, la que va a producir, la que va a dar a luz una simiente que le va a dar un golpe en la cabeza a la simiente de la otra mujer. ¿Cuál es la otra mujer? Babilonia. Es la mujer que anda sentada en la bestia en Apocalipsis capítulo 17. Así que hay 2 mujeres. Una mujer que es Israel, de donde viene Cristo, y otra mujer que es Babilonia, de donde vienen todas las abominaciones, que engaña a todos los moradores de la tierra. Le da a beber de esa copa, de ese vino engañoso. Por lo tanto, mi hermano, y la iglesia no es aquí. La iglesia católica dice que esta mujer es María, porque más adelante dice que el dragón estaba esperando
al hijo que iba a dar a luz para devorarlo. Pero eso, aunque está hablando de una forma retrospectiva, como tomando en cuenta lo que viene con María y Jesús, cuando María da luz a Jesús, aquí no necesariamente está hablando de María, está hablando del remanente fiel que la mujer, que es Israel, va a dar a luz durante la gran tribulación. Notemos nosotros que hay 10 tribus que no se sabe dónde están. Y en ese tiempo van a nacer. ¿Vivirán estos huesos, Ezequiel? Señor, yo no sé, tú lo sabes. Y vino un viento fuerte y juntó todos los huesos, los tendones y los músculos, y de repente, dice Ezequiel, vi un gran ejército. Esas son las 10 tribus que van a ser, que Israel va a dar a luz. Y habrán entonces 12 tribus durante esa persecución, ya completas, y de cada tribu habrán 12,000 sellados. Y de ahí aparecerán los 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu. Las tribus ya van a estar presentes. Pero la iglesia no va a estar allí. La iglesia no tiene nada. La iglesia ya está allá en las bodas del Cordero. Así que el que se queda en la tribulación, dígale al cielo, bye bye para siempre. Porque no va a llegar. Pero el que se vaya en el rapto, es así. ¿Cuántos adoramos a Dios? Vamos a estar ahí con Cristo para siempre, glorificando su nombre. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. ¿Y cuánto decimos un aleluya, mis hermanos? Puestos de pie, bendito el nombre del Señor.